Would you like a cup of tea, mate? Thanks, Mickey. Love one. Milk and sugar? Please. How many sugars? 2. All right, see you. La fantasía proviene del griego faino y significa aparecer, salir a la luz. Entonces está muy vinculado con el recuerdo, pero también con la aparición de nuevas imágenes. Entonces automáticamente con esto pensamos en el pasado, el presente y el futuro. La fantasía sería lo que unificaría los 3 estados en el tiempo. Entonces a mí siempre me ha gustado una frase que decía que la fantasía está por encima de la imaginación porque es capaz de dar formas a imágenes y asociarlas con la realidad para crear un todo con un significado diferente. La fantasía siempre por encima de la imaginación. Es como si la fantasía se encargara de construir las cosas que la mente crea a través de la imaginación. Entonces, yo creo que es obligatorio distinguir entre imaginación y fantasía en todos los proyectos que se vayan haciendo, ya sean utópicos, ya sean reales, en todo. Entonces, mientras que la imaginación piensa las causas y las soluciones a problemas reales, la fantasía se dedica a planificar cómo se construye esa imaginación, ese objeto que ha imaginado la mente. Entonces, bueno, yo quería, en la mente humana se distingue también entre la realidad y las imágenes mentales. Un mismo objeto para cada persona puede tener significados diferentes. Y esto lo que hace es que pensemos en la fantasía como una realidad completamente subjetiva. Cada uno tendrá una fantasía diferente y tendrá realidades distintas. Y el inconsciente lo que hace es llevar esa fantasía, plasmarla a través de sueños, a través del arte, a través de la arquitectura, a través de la ciudad, y eso nos lleva directamente a pensar en el mundo utópico y en la utopía urbana. Entonces, bueno, esta sería como una introducción de más o menos el tema central de la ciudad que se ha vivido durante muchísimos años en el pasado, se vuelve a vivir ahora. Una crisis ya no solo una crisis económica, sino una crisis social, una crisis de orientación. Como si fueran lienzos en blanco donde todo vale, donde plasmar esas ideas idílicas que se tenían con las ciudades utópicas, pero de manera totalmente desprejuiciada y pensando que todo vale. Como son espacios con una gran saturación de cosas, se piensa que por poder actuar, se puede actuar ahí sin ninguna regla. Entonces, pues, significaría todo esto que estoy contando que los centros históricos se están convirtiendo, a mi parecer, en las ciudades utópicas del siglo XXI. Pues ya no solo afirmo eso, sino que después de toda la investigación que he estado haciendo a través de 50 o más ciudades utópicas y 50 o más centros históricos, afirmo que utilizan incluso los mismos mecanismos proyectuales y las mismas estrategias que utilizaban las ciudades utópicas. Voy a hablar de las ciudades del siglo XX, pero de todas en general podemos encontrar esos mecanismos en los proyectos de activación de centros históricos que tiene el centro histórico y qué se debe saber para intervenir en él, cosa que actualmente poca gente hace. Y de la misma forma con las ciudades utópicas. Si no conoces a fondo las ciudades utópicas, qué querían conseguir, en contra de qué iban y cómo manejaban las herramientas que tenían los arquitectos, es imposible proponer algo nuevo. Extraje un catálogo de centros históricos con posibles estrategias de actuación en la ciudad del futuro. Y hay una frase que yo creo que resume muy bien todo el proyecto, que es: mientras habitemos la ciudad real existente, estaremos inconscientemente forzados a soñar con su alternativa. Yo creo que siempre que vivamos en una ciudad, inconscientemente, aunque alguien piense que la ciudad es perfecta, siempre estaremos forzados a pensar en cómo puede cambiar. Entonces, bueno, el centro, empiezo hablando del centro histórico rápidamente. El centro histórico, realmente, más que un espacio urbano, es una relación social. Es el lugar donde siempre ha sido el centro de la ciudad, donde siempre se ha aglutinado las funciones principales de una ciudad, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de actuar en él. Tiene unos límites, que ahora no voy a meter entrar en eso, una realidad heterogénea, pero hay unos principios básicos que a la hora de actuar en ellos hay que tener en cuenta. ¿Qué son? Un centro histórico tiene 3 parámetros, que son el espacio, el tiempo y el patrimonio.
Entonces, hay muchas teorías que consideran que el espacio del centro histórico es lo fundamental. Es el monumentalismo, por ejemplo, que considera que los edificios son la base del centro histórico y que da igual todo lo que ocurra ahí, hay que mantener los edificios y ya está. Hay un montón de normativa ahora que defiende la protección de las fachadas, defiende la protección de los edificios y ya está. Hay dos teorías que son las teorías del tiempo, que consideran que el espacio da igual y que lo que importa es la historia que tiene este patrimonio. Entonces le dan más importancia al tiempo que al propio espacio. El espacio va cambiando constantemente. Y el siguiente parámetro es el patrimonio. El patrimonio no es el patrimonio físico simplemente, sino es cualquier tipo de herencia que ha recibido el centro histórico, y es lo que conecta el tiempo y el espacio, y eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, si pensamos en las estrategias para actuar en centros históricos, hay que ver que durante mucho tiempo habían principalmente dos tipos de estrategias, que eran las que he dicho, los conservacionistas, que querían conservar el espacio aunque tiraran al resto de la sociedad, y los intervencionistas, que llegaban hasta un extremo de querer destruirlo todo para hacerlo nuevo, porque consideraban que la ciudad de otra forma no podía evolucionar. Entonces, bueno, estos serían los modelos que históricamente de referencia de intervenciones en centros históricos: el París de Haussmann, Viena, las ciudades del Corbusier del siglo XX, la reconstrucción de Varsovia, que tras la guerra la destruyeron y volvieron a hacerla exactamente igual, con los mismos edificios, las mismas fachadas, todo como si fuera un escenario. O el modelo de Bolonia, que también proponía una recuperación casi mimética del centro histórico que había. Y ahora lo que se está haciendo en los centros históricos es actuar mucho sobre el vacío. Claro, hay distintos tipos de vacío. Hay un vacío fenomenológico, que es si ha ocurrido cualquier cosa, los huecos que hay en la ciudad, los solares. Que ahora muchas actuaciones que se están haciendo en centros históricos son ahí. El vacío funcional, edificios que están vacíos porque ya no hay uso, las propias viviendas son utilizadas para rehabilitar el centro histórico, o vacíos geográficos por cosas del terreno. Que se considera ahora como algo innovador que se está haciendo. Por ejemplo, en Madrid se están utilizando muchos solares para rehabilitar y hacer actuaciones y actividades de ocio, pero eso ya ha existido siempre. Todos los vacíos de la ciudad se han utilizado como una red para rehabilitar la ciudad. Y hablando de utopía. La utopía a lo largo de la historia ya no solo ha sido arquitectónica, sino ha habido utopías de la filosofía, en la economía, en la política. Ahí no para el proceso de transformación de la ciudad sigue cambiando constantemente. Entonces la utopía y la fantasía sigue manteniéndose. Entonces no creo que la utopía muera en ningún momento. De ahí que pueda vincular los centros históricos con las ciudades utópicas, porque aunque están ya construidos, mantienen ese nivel de utopía que yo busco. Entonces, bueno, hay 5 etapas en la utopía histórica, de las cuales me voy a quedar con una sola. La utopía de Platón, que es más social, más política que urbana, pide más un espacio bien gobernado que bien construido. La utopía del Renacimiento, igual, más social que urbana. Estos reaccionan frente a la burguesía, como vamos a ver todo. Como estoy diciendo desde el principio, yo no considero que sea así. Yo considero que la utopía del siglo XXI son los centros históricos. Pero bueno, esta es la típica de un espacio sostenible, la movilidad que no contamine, todo. Bueno, pues yo creo que todo lo que nos están machacando en los últimos años. Y ahora, hablando de las tipologías utópicas, ya centrándonos en la utopía del siglo XX, hay una serie de tipologías utópicas que era como una clasificación de las ciudades utópicas de esa época. A mí realmente no me interesa para nada el que sea una estructura celular, una estructura puente. Me da igual la solución constructiva que tenga cada uno de los arquitectos y de los proyectos. A mí lo que me importa es realmente en contra de qué actuaban y qué principios tenían ellos. Pero me da igual las soluciones que tengan. Aún así, como me parece interesante, y partir de ahí las explico un poco. Son todas estas. Aglomerados celulares sería la primera, que son una serie de células que se van acoplando. Normalmente son células residenciales, luego veremos una más detallada.
que la ciudad se va componiendo uniendo unas células con otras. Hay problemas, ya pensaban en los problemas acústicos, por ejemplo, al conectar unas células con otras, en la dilatación espacial de las células, eran equipables o residenciales. En resumen, eran células que se acoplaban. Y hay muchísimas tipologías de ciudades utópicas de este estilo. Luego las plugins, bueno, con todos pensáis en las plugins, sí, es que no consideran la ciudad que parte desde cero, sino que la propia estructura de la ciudad se acopla encima de la ciudad existente. Entonces pueden convivir las dos cosas juntas, la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. ¿Qué tiene de malo? Que hay una segregación demasiado grande entre la parte de arriba y la parte de abajo, y un aislamiento total con la parte de arriba. Sin embargo, toda la forma en la que se organiza la parte del puente de la ciudad está totalmente agregada. Todos los programas es como una ciudad perfecta puesta en un casco diferente. Y luego los containers, que son estructuras, dentro de cada container hay una estructura urbana entera. Esos containers lo que permite es que dentro de una misma ciudad haya toda una modalidad de formas urbanas, y estos containers, pues, según el caso, se pueden trasladar, se pueden multiplicar, pueden invadir la ciudad entera o se pueden conectar unos con otros a través de pasarelas, como veremos en la Walking City. Las estructuras marinas, que lo único que reflejan es que se van transformando. No hubo muchas estructuras marinas durante esta época, pero también es donde por un lado de la diagonal va la zona residencial y justo por el opuesto de la diagonal va la zona pública. Y las bioestructuras, que pues funcionan como organismos vivos, crecen, se desarrollan y al final mueren. Pero ya está prevista la muerte de esas estructuras en la ciudad. Entonces, bueno, aquí empieza lo mío. Lo que yo propongo es otro tipo de clasificación. No creo que importe nada que sea una célula o sea un puente, sino que a mí lo que me importa es la forma en la que se han configurado, su funcionamiento y su finalidad. Entonces he hecho una clasificación de esto, es poder hacer esta misma clasificación de ciudades utópicas, trasladarla a los centros históricos y tener un catálogo de centro histórico reportable, centro histórico patrón, centro histórico reciclaje, y cada una de ellas con una estrategia de actuación para que cuando yo en un futuro quiera conseguir un centro histórico reportable por X motivos, yo tenga una serie de estrategias que aplicar. También es verdad que yo las estrategias que propongo no son cosas concretas, no son coge el edificio tal, destrúyelo, crea uno nuevo, no. Eso me da igual. Yo luego veréis, me quedo en un paso anterior, para que la libertad de cómo actuar en cada sitio exista, pero haya como un camino abierto de que este tipo de ciudad se puede conseguir si actúas de esta manera. La Radio City, que son colinas que se van levantando, y entonces la parte interior meten los programas públicos y la parte superior la zona residencial. Reaccionan contra lo mismo, quieren separar uno quiere separar la zona industrial de la zona residencial, estos quieren separar la zona pública de la zona privada. Siempre hay algo contra lo que reaccionan y hacen un levantamiento y esconden algo. Pero estos cambios son reversibles, siempre van a poder sacar lo de dentro fuera, no son cambios permanentes en ningún momento. ¿Ves? Esta es la parte inferior, esta es una modalidad de la Radio City, que es la ciudad del ocio, pero hacen lo mismo, levantan y meten abajo todo el programa de ocio. Y esta es la Tombille, que fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que pensaron en cómo sería una explosión atómica. Entonces es realmente una ciudad refugio, donde debajo de la ciudad que ya existe, una ciudad totalmente equipada, con todo lo que necesita, zonas públicas, zonas privadas, todo, pero debajo de la ciudad que existe. Entonces, lo único que hacen, lo mismo siempre, levantan y meten ahí otro programa. La utopía patrón, bueno, un patrón parte desde cero, no necesita ninguna ciudad base sobre la que ir transformando, sino necesita simplemente algo de lo que tomar medidas, una ciudad referente a la que tomar medidas, y este patrón se va multiplicando, pero parte de la nada. Entonces, las Util Habitation, lo que hacen, bueno, ellos estaban en contra de la normativa urbanística tan estricta que había en Francia durante esos años, entonces lo que decidieron fue
que estaría bien llenar todas las edificaciones de este tipo de células, de forma que fuera todo un caos de ciudad y las autoridades no tuvieran la posibilidad de controlar eso. Entonces reaccionaban en contra de lo dura que estaba siendo la normativa en ese momento. Entonces proponían esto, entonces cada célula era una residencia, cada persona podía aumentarlo como quisiera, entonces podían actuar o acoplándolo a la ciudad existente o simplemente formando ellos solo la ciudad. Entonces van acoplando una célula con otra y formaban ellos su ciudad. Y las células polivalentes hacen exactamente lo mismo. Igual es la misma táctica. ¿Cuál sería aquí el patrón? El patrón no es la ciudad, el patrón es simplemente la célula que ya constituye ciudad por sí sola. Pero se puede trasladar y multiplicar y llevarlo a donde se quiera. O las Sunset Mountain Park, que lo que les pidieron fue hacer un centro urbano en una montaña y como la densidad urbanística era muy baja, no hicieron ni caso a la normativa, hicieron un patrón de la montaña, reprodujeron la montaña y a modo de casco se la plantaron encima de la montaña y crearon toda la parte de abajo de las laderas era la zona residencial y arriba todo el centro urbano. Pero era un patrón, ellos cogieron las medidas de la montaña y la reprodujeron igual y la plantaron encima. Esa misma táctica podrían haberse llevado a otro sitio y hacerlo, por eso es un patrón. Esta sería este modelo. La utopía de reciclaje, que lo que tratan no es de reformar y rehabilitar algo de la ciudad, sino de un elemento que está obsoleto, volver a meterlo en un ciclo diferente hasta conseguir otra cosa. La utopía animada, que lo que consiste es que la ciudad esté en constante transformación, que no se quede parada nunca, siempre va cambiando y transformándose. Obviamente la Walking City. La Walking City, los contenedores son contenedores que pueden ir aumentando el número, pueden trasladarse de un lado para otro, pero ellos mismos dentro contienen un módulo urbano diferente. Entonces se pueden conectar cuando se vayan desplazando, se quitan las pasarelas y se desplazan a otro sitio y ya la ciudad vuelve a cambiar. La utopía contemplativa serían aquellas ciudades que solo se tratan como si fueran museos. Simplemente están configuradas para que sean contempladas, a modo de museo, de que no se pueda tocar nada, donde el habitante queda en un segundo plano, no puede dejar nunca la huella. Sería Arcadia City. Arcadia City, bueno, las Arcadias, no sé si lo sabéis, eran ciudades como ciudades de felicidad. Era un país de felicidad donde en la época del romanticismo muchos artistas, pintores y poetas pues la representaron. Entonces una de las representaciones que han hecho de Arcadia fue la de Peter Cook, que lo que hacía era una ciudad, en vez de encontrar la burguesía, una ciudad para la burguesía, porque consideraba que se había quedado olvidada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una ciudad idílica. Paxton es una ciudad utópica que lo que hacía era mezclar edificios neoclásicos con la máxima tecnología. Entonces utilizan todas las columnas neoclásicas para introducir, por ejemplo, los surtidores de gasolina. Era una convivencia absoluta entre la tecnología más grande con el neoclasicismo más grande. Entonces, claro, sabían que tenían que meter eso nuevo, pero no querían destruir ya lo que había, la forma de conservarla, dándole su uso. Orografemos de aire, visto aquí, que son estructuras que se van colocando en el casco antiguo, son una estructura base a la que se le van acoplando las células. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras? Que ocupan poco sitio, necesitan solares pequeños, pero aumenta muchísimo el aislamiento de la ciudad. Es decir, la gente que vive arriba no va a vivir, o sea, no va a tener ningún contacto con la ciudad de abajo, lo que pasaba con las estructuras puentes de Jonas Friedman igual. También Isozaki tampoco definió muy bien constructivamente cómo se iban a hacer esos tubos, cómo conectarlos, pero bueno, pensaba que quería un tipo de ciudad así. Y las utopías de demolición, pues justo lo contrario, parten de que antes de construir algo hay que destruir lo que hay. Serían las 50 metros cúbicos Cube de Hiroshi Hara, que partía
de destruir la ciudad que había por trocitos y volver a reconstruirlo, pero con una geometría absoluta. Era todo con cubos de esa medida. Entonces, claro, es como una animación, y en toda animación tenían los procesos por los que tenía que pasar. Entonces, todos esos planos son los distintos años por los que iba a pasar esa ciudad hasta destruirla por completo y que fuera una ciudad nueva. La primera, de hecho la última es la primera, y la primera es cuando está todo ya cuadriculado. Y ya el último tipo de utopía, las utopías que son del desarraigo, de localización y de sujeción, que para mí eran las que se aíslan de todo, las que se crean una ciudad pero en ellas mismas. Tienen como un tiempo propio, ellas solas son autónomas completamente del resto. Las Gitán, que lo que querían era, bajo esa membrana enorme, crear una ciudad con un clima diferente al resto para poder crear ciudad en el Ártico. Se trasladaban el clima de vientos, estrategias intrusivas, que era cuando algo externo se metía dentro de la ciudad, estrategia huella, que era cuando pasaba algo por la ciudad y dejaba una huella, y esa huella era la responsable de la transformación, los contratos, que eran cambios que no se ven, eran como acuerdos que no se ven pero que cambian la ciudad, y modelos de reinvención, que eran como prototipos nuevos, que utilizaban la estrategia de crear un prototipo nuevo como forma de cambiar la ciudad. Esto sí que lo paso, está la definición de cada una de las estrategias, y claro, de cada estrategia tenía unos mecanismos proyectuales, o sea, más aún, de cada estrategia simbiótica pues tenía comensalismo, parasitismo, encargamiento. Lo que voy a hacer va a ser pasarla y os enseño luego un ejemplo de una de las ciudades con a qué ciudad utópica pertenece, qué estrategias utiliza y qué tipo de mecanismos utiliza, para que quede claro. Ficha, donde describía toda la ciudad. Luego decía a qué tipología utópica pertenecía, qué mecanismos proyectuales utilizaba y qué estrategias utópicas utilizaba. Entonces, por ejemplo, esta es la Will Habitation, que ya he descrito en qué consistía. Las células iban en contra de la normativa urbanística de aquella época, con las imágenes del proyecto. Y luego, esta, como he dicho antes, pertenecía a una utopía patrón, porque eran unas células que se podían ir repitiendo infinitas sobre algo que ya existía o sobre algo nuevo, o sea, o célula con célula o célula con vivienda. Y dentro de esas estrategias intrusivas podía ser implante o prótesis en función de si esa célula era para mejorar lo que ya había o para dar algo que le faltaba a ese espacio. Y el entre dos, porque utilizaba los entresitios, los huecos que quedaban en la ciudad para colocarse ella. Bueno, el kit, porque toda la célula constituye como un kit de viaje, un kit con toda la vivienda dentro, era un conjunto, como una mini ciudad. Y luego también, claro, cada ciudad no es solo un tipo de utopía, también reconocían la utopía animada. ¿Por qué? Porque se iba transformando constantemente y porque utilizaba el área de impunidad, utilizaba espacios, por ejemplo, de las fachadas, que realmente no era legal hacer eso, pero ellos lo utilizaban. Entonces, para ellos las fachadas eran áreas de impunidad donde podían hacer lo que quisieran. Entonces, bueno, yo ya tenía las estrategias utópicas, ahora me faltaba simplemente encontrar lo que yo ya había intuido que podía encontrar en los centros históricos. Entonces encontré que esas mismas estrategias eran las que utilizaban ellos. Entonces os traigo un ejemplo, que es el de los parques de Aldo Van Eyck, que son una red de 700 parques, creo que son, en Ámsterdam, que iban utilizando los no lugares de Ámsterdam. Bien podía ser una construcción de edificio, o bien solares vacíos, o cualquier cosa que no tenía uso en la ciudad, para colocar un parque. Pero no eran prototipos de parque que fueran utilizando siempre el mismo, no. Iban cambiando según las condiciones, según quién iba a visitar ese parque, iba cambiando todo. Entonces, yo pude ver que en este tipo de proyectos podía reconocer muchísimas de las estrategias que extraje en las ciudades utópicas. Era como que trataban pedacitos de la ciudad, estaban como ciudades utópicas.
o este proyecto que era una conexión en el casco antiguo entre la estación de metro y la estación de autobús, que lo que hacía era ocupar con una pasarela simplemente el espacio entre dos medianeras, y eso transformó completamente el centro histórico. La pasarela era lo de menos, es lo que llevo diciendo todo el rato, la construcción es completamente lo de menos, lo que importa es el efecto que hace eso y lo que transforma la ciudad. Y por último traigo todos los proyectos que hacen encajes urbanos, el de las azoteas, que rehabilitan azoteas de manera puntual en la ciudad, o la de los solares. Con solares tenemos muchos ejemplos con Zuloaga, con Batman. Todo ese tipo de proyectos utilizan las mismas estrategias que utilizaban las ciudades utópicas en su momento. ¿Vale? Estrategias simbióticas, y así. De hecho, se pueden encontrar muchas más estrategias vinculadas y mezcladas en este tipo de proyectos que en las ciudades utópicas, como si cada proyecto tuviera un ejemplo y señalar en negro qué tipo de estrategias se podía usar para conseguir ese centro histórico. Lo mismo con el centro histórico patrón, tendría otro tipo de estrategia, centro histórico reciclaje. Lo que yo no he hecho en ningún momento es decir, hay que hacer tal construcción para conseguir rehabilitar el centro histórico, conseguir este objetivo. No, lo dejo mucho más abierto, hay que acoplar cosas o hay que crear contratos que no son indisolubles, pero nunca digo la solución constructiva porque no creo que sea universal. Y sobre todo porque cuando hablo de utopía, desde el principio he dicho que la utopía es algo subjetivo. Esto para mí es algo subjetivo, yo no puedo dar soluciones objetivas a proyectos urbanos. Yo creo que los centros históricos son lugares de fantasía, que las ciudades utópicas son lugares de fantasía y los centros históricos también, pero la diferencia es que se han llegado a materializar. Entonces, ¿por qué se materializan? Porque consideran que al ser un espacio tan pequeño y una actuación tan puntual y en un centro histórico que teóricamente está olvidado, pues la repercusión que va a tener en el resto de la ciudad va a ser mínima. Lo que no se dan cuenta es que el centro histórico de siempre ha sido el centro de la ciudad, ha sido el centro que ha acumulado todas las funciones y ha sido lo que realmente transforma la ciudad. Entonces, la repercusión que tienen todos esos proyectos en el resto de la ciudad es mucho más grande de la que pueden estar pensando. Entonces creo que lo más conveniente es hacer un catálogo que ordene todo para la ciudad del futuro y para el centro histórico de segundo orden en que la ciudad actual. Muchas gracias.